Sean todos bienvenidos a nuestro programa Ministerios de Fe. Quien les habla es el pastor Marcelo Parrelia. Y hoy nuestro invitado especial en el día de hoy es el pastor Marcelo Patrono, cantante y compositor internacional, un comunicador que presenta el mensaje transformador del Evangelio a través de la música y la palabra de Dios. Conocido internacionalmente en los años 80 y 90 por sus canciones, Puedo en ti confiar, ¿quién irá? Tienes mucho para dar. Hola, pastor Marcelo Patrono, Dios te bendiga, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, qué placer saludarte, pastor Marcelo Parrelia. Somos parecidos, Marcelo Patrono, Marcelo Parrelia, un poco más y el cantante Marcelo Parrelia, y un placer, sí, gracias a Dios lo que decías como introducción. Hubo canciones realmente que ya son clásicos, ¿no? Que todavía siguen pasando y son de gran bendición, como por ejemplo Carrozas de Fuego. Tal vez cantemos ahí, Puedo en ti confiar, Carrozas de Fuego, ¿Cómo puedo callar? Belén, El cambio es Cristo, conocen ustedes el amor de Jesús. Vuelve a empezar, que ahora lo relancé, hay una nueva versión relanzada. Pero qué lindo saludarte, tú ahí donde te encuentras, se puede decir donde tú estás, ¿no? Sí, claro. Desde Brasil, desde Río de Janeiro. Y yo aquí desde donde tengo mi búnker, mi base ministerial, estoy en el sur de la Florida, una ciudad maravillosa llamada Vero Beach, a 2 horas de Miami y a 1 hora de los parques de Orlando, ahí de la iglesia del profeta Mickey Mouse, digo yo siempre, y del pastor Donald, Pato Donald. Es una bendición saludarte y compartir este tiempo. Dios te bendiga, Marcelo. Aquí estamos para servir y para todo lo que Dios disponga en este tiempo, que sé que va a ser maravilloso para la gloria de Dios y bendición de las personas que lo van a ver. Y bueno, gloria a Dios para todos los hermanos que quieren saber dónde estás, qué es de tu vida. Vamos a empezar desde el comienzo. ¿Cómo fue que Marcelo Patrono conoció a Jesús? ¿Era siempre de la iglesia? ¿Eras un joven que cayó a buscar una novia en la iglesia? ¿Cómo fue tu vida? ¿Qué relación tuviste con Jesús? ¿Y cómo fue que compusiste tu primera música? Tú sabes que siempre tuve una inquietud espiritual muy fuerte. Dentro de la religión oficial de Argentina estaba muy activo. Llegué a ser no solo monaguillo, yo era de lo que se llama la USCA, Unión Scout Católicos Argentinos. Era muy activo, era Boy Scout. Después llegué a ser rider, dirigente Scout. Parte de la parte de Acción Católica, y bueno, la verdad que quería seguir el sacerdocio y sentía desde muy pequeña edad esta inquietud espiritual, pero no era totalmente satisfecha. De hecho, hubo una experiencia en mi preadolescencia, juventud. El problema era que tenía un hogar muy complicado. La casa mía, éramos 4 personas, digo yo, viviendo bajo un mismo techo, pero no éramos una familia. El vivir bajo un mismo techo no te hace una familia. Así que entonces estábamos ahí, papá, mamá, mi hermano y yo, papá un italiano que había sufrido la Segunda Guerra Mundial, y eso le afectó mucho a tal punto que él fue un hombre, un alcohólico, un hombre que cuando se alcoholizaba se ponía muy violento. Y claro, todo ese microclima de violencia, yo siendo un chico de 11, 12, 13 años, tenía que haber una válvula de escape y tenía muchos problemas relacionales con mis compañeros, tanto de la escuela secundaria como de la parroquia a la que asistía y del grupo Scout. Pero bueno, ¿qué pasó entonces? En el mismo año, me expulsan de la escuela secundaria a la que asistía, me expulsan de los Boy Scouts, siempre listo, de varias peleas. Venimos de un campamento anual, me acuerdo que tiré a un compañero a un río, el río Castex, en Sierra La Ventana, y me tiré a él y lo quería bautizar, pero para ahogarlo en las aguas del bautismo. Tenía tan solo 14 años, así que imagínate. Pero era porque había un conflicto en mi casa que no lo podía resolver. Era complicado para mí ese tiempo. Y me expulsan entonces en el mismo tiempo, en menos de 3 meses me expulsan de la escuela secundaria Joaquín González de Barracas, vos que sos de Argentina, espero que conozcas Buenos Aires, ahí en Barracas, en la avenida Montes de Oca. Me expulsan de los Boy Scouts en Lanús Este, en la parroquia que iba, y me expulsan de la parroquia. Literalmente el sacerdote Juan Carlos Tondato, que lo nombro porque después pasaron cosas muy lindas, entre ellas este hombre cuando cumplió 50 años de sacerdocio me llamaron de Italia porque él siempre hablaba de mí, de que había un joven que en su parroquia, que hoy era un famoso cantante cristiano y que iba por todo el mundo predicando el evangelio. Fíjate vos las cosas de la vida.
y literalmente me agarró de los pelos que en ese tiempo tenía, porque ahora no tengo, como verán, no tengo tanto, y me agarró de los pelos y del fondillo de los pantalones y me echó: yo te echo, no vengas más a esta parroquia, eres un elemento subversivo. O sea, en menos de 3 meses recibí un rechazo, un bazucazo al corazón, ¿no? Un misil de rechazo. Me acuerdo que una vez, hablando con un pastor amigo en la ciudad de Rosario, al tiempo, cuando pasó esto, a los 11 años de haber pasado esto, hablando y contándole mi experiencia, digamos como haciendo una terapia de consejería pastoral, me dijo: Marcelo, tú tienes un bruto síndrome de rechazo. Habla así, Guillermo Dona María, un pastor psiquiatra que está en Chicago, maravilloso, la esposa psicóloga, unos hombres de Dios maravillosos. Y entonces, me quedé mal, entré a la parroquia y ahí al templo, llorando y diciéndole al Señor: ¿por qué cuanto más te busco, más me alejan de ti? En realidad lo que yo estaba haciendo es permitir ciertas situaciones para que tuviera un encuentro con Él, porque al final, en la peor secundaria que pude encontrar, donde había, vos lo sabés, en Argentina fue una época de subversión muy fuerte, muy fuerte. No sé si te acuerdas que hubo una vez en los 70 que quisieron copar el cuartel militar y polvorín del Viejo Bueno, ahí por Monte Chingolo, en el sur, en Lanús Este. Y yo estaba en Lanús Este, en una escuela secundaria, y muchos compañeros de la secundaria fueron abatidos, muertos, durante ese enfrentamiento porque estaban metidos en la subversión. Fue un lugar muy difícil, había droga, había cosas, y había una compañerita ahí, una jovencita, Zuli, que cristiana, y que al final, preparando una materia a fin de año, conozco a la familia, conozco a su abuela, no tenía mamá, había fallecido por mala praxis, eran 5 hermanitas, y la abuela que vivía al lado las había criado, la abuela Isabel Duré. Te voy a hablar, es la mamá del pastor Eduardo Duré. Él era el pastor fundador de esa iglesia que estaba. Tal vez te lo nombro porque lo conocen. Dios lo usó mucho y fue el nexo, Eduardo Duré, para que el evangelista Gigi Ávila de Puerto Rico, ¿te acuerdas, Gigi Ávila? Amados hermanos, que Cristo en la gloria bendiga vuestras almas. Gigi Ávila. Es algo para que sonrías un poco, porque te veo muy serio, Pastor Marcelo Parrelia. Y entonces, Armagedón, dice la palabra, que en los últimos tiempos se vendrán hombres amadores de sí mismos. Aleluya. Bueno, así hablaba Gigi Ávila. Tremendo hombre de Dios. Y él fue el nexo, el pastor Eduardo Duré, y justo con mi iglesia, la que estaba ahí, para que Gigi Ávila viniera por primera vez a Argentina. ¿Te acuerdas que en Argentina estuvo allá en el 77 en la cancha de Morón, después en la cancha de los Andes y en la cancha de Tigre? Un tiempo pero maravilloso. Habría venido por 15 días, creo que se quedó al final como 45 días o 2 meses ministrando, a estadio lleno. Entonces, con esa compañerita, un día voy a visitarla para preparar la materia, y se iban todas arregladitas con una mantilla, las 5 hermanitas. Iban a la iglesia. ¿Dónde van? A la reunión de jóvenes. Ah, ¿puedo ir con ustedes? Me autoinvité. Me fui ese sábado 7 de diciembre y ahí, en esa reunión, que duró como 2 horas y media, casi 3, una reunión bien pentecostal ómnibus, y para mí el tiempo pasó volando, y yo decía: uy, yo estoy en la misa y a los 5 minutos estoy bostezando. Y acá, entonces, había algo, sentía paz, sentía una cosa maravillosa. Era muy lindo. Mi compañerita cantó con el grupo y el tío que tenían, Rodolfo Duré, un tío hermano de Eduardo Duré, el grupo Natanael. La primera alabanza que escuché fue: del polvo me formaste, aliento tú me diste, la tierra la pusiste debajo de mis pies. Mas yo sé que necesito amor, necesito amor, necesito amor. Bueno, ahí les hago el efecto porque si no suena muy espacial. Y cantaron. Y después predicó el pastor Osvaldo Rañó. Hasta ahora me acuerdo. Y habló ¿sabés qué tema, Marcelo? Porque es gracioso. Habló en contra de las chicas que se pintan, las mujeres se pintan tanto que parecen como los indios que van a la guerra, y esas minifaldas diabólicas y que esto que el otro. Y vos, mirá, si del amor de Dios y la misericordia de Dios será grande, que con ese mensaje acepté a Cristo. Vino la abuela Isabel y dijo: ahora no pisotees la sangre de Cristo. Y yo miraba el piso: ¿qué sangre de Cristo? No entendía nada. Y dice: ven, acepta a Cristo. Entonces hacía el llamado y vino la abuela Isabel, que era chiquitita, pero era gigante en la fe, gigante. Vivió muchos años la abuela Isabel, una mujer de Dios, pero tremenda. Y me clava el índice en la panza, ¡tuc! Yo era bien flaquito y alto. Me dice: no vas a aceptar a Cristo, vas a pisotear la sangre de Cristo. Y miraba yo: ¿de dónde está? Y pasé al frente.
Y con ese mensaje, y algo pasó, algo en el mundo espiritual pasó, algo pasó. A las 3 semanas tuve un encuentro, pero una experiencia espiritual con el Espíritu Santo muy fuerte, muy fuerte. Y entonces todo eso me cambió la vida, fui transformado y al poco tiempo, hay una canción que yo canto que se llama Él me transformó, ya no soy el mismo. En Y a esa los 3 época, meses ¿cuántos años tenías? acepté a Cristo con 16 años. Con 16 años, un pleno adolescente, y cambió mi vida, y a los 3 meses me bauticé en las aguas, y no pasó ese mismo año, o sea, al año siguiente, pues yo acepté en diciembre, al otro año, a los 8 meses ya estaba como vicepresidente de jóvenes de la iglesia, ya cantaba alabanzas para darle gracias a Dios. Era la época de la música del rock progresivo en Argentina. Yo era un rockero, Marcelo. Yo escuchaba Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Black Sabbath, Frank Zappa, ¿qué Zappa, hermano? Jethro Tull, todo eso. Y no había música cristiana moderna, contemporánea. Eso fue una de las cosas que me movilizó a mí después a orar y decir, Señor, ¿por qué si el diablo tiene todos los recursos para transmitirnos con la música basura? Está bien, hay cosas que cantan de amor, muy lindo, pero decía, ¿cuánto más nosotros los hijos de Dios tendríamos que tener todos los recursos y grabar profesionalmente? Y estoy hablando del año 75. Y ahí empecé a cantar y a servir y a consagrar mi vida a Dios. De hecho, cuando me bauticé en las aguas, lo tuve que hacer en secreto porque mi papá me echó 2 veces por hacerme evangélico, aunque él decía que era ateo. Decía que yo había vendido, no sé, como que me había cambiado de camiseta y dejé una religión. Y yo decía, no, papá, yo dejé una religión para tener una relación. Así que así comenzó mi vida. Tengo un testimonio tremendo del primer más grande milagro que pude ver, que fue el haber visto aceptar a Cristo y convertirse a mi papá a los años, ¿no? Pero así comenzó. Y bueno, si vienes a una pregunta, hago una pausa, si no te sigo hablando, porque te cuento que en ese tiempo empezaron a llegar los cassettes de lo que era la música cristiana americana, pero eran copias de la copia de la copia de la copia del cassette, se escuchaba. Decime, ¿por qué rock and roll? ¿Por qué te gustaba a vos o porque vos sentías un llamado para los jóvenes a traerlo a la iglesia? Yo primero, en lo que no es cristiano, era rockero, pero de hecho yo no tengo solo música rock and roll. Yo soy rockero y me gustaría grabar muchas más canciones rockeras. Creo que tengo esa voz, después podemos cantar algo si quieres. Pero también es cierto que la idea era llegar a los jóvenes. Yo tocaba en ese tiempo la flauta dulce, era como el dúo Sui Generis, ¿te acuerdas? Y tenía otro muchacho ahí, Adriancito Balmaceda, con el cual hacíamos canciones. Pero la idea era obviamente, no, yo cantaba a Dios, número 1, por agradecimiento a Dios, por agradecimiento. Estaba agradecido del cambio que me hizo. Y segundo, para alabarle. Cuando Sí. empezaste a escribir, ¿te acordás cuál fue la primera música? ¿Cómo fue? ¿Vos tocabas la guitarra? Empecé a aprender a tocar guitarra. ¿Cómo fue que armaste tu grupo? La primera canción que compusimos con este muchacho de Adrián Balmaceda estaba basada en el Salmo 37. No lo puedo cantar ahora porque no tengo la guitarra acá, pero más o menos decía así. ¿Te acuerdas que empieza el Salmo 37? Dice, un poquito de efecto si me permitís. Ahí está. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen el mal. Como la hierba serán pronto cortados, y como éstas se secarán, y como éstas se secarán. Interludio con flauta, y hacía. Y ahí seguimos cantando otra parte. La boca del justo habla sabiduría. Salmo 37. Y su lengua habla justicia. Y vos podés creer que esa canción, sacó el efecto, nunca la grabé. La primera canción cristiana de mi vida que compuesta para el Señor. Había una que decía gloria, gloria, aleluya, pero era muy ingenua. En Judá nació un varón que era el Hijo de Dios, vino a cumplir un ministerio, la redención. Todos, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Y lo increíble era que era una iglesia con una característica distintiva. Había un montón, pero un montón
montón de gente que cantaba, pero yo era el último orejón del tarro. De ahí está Oscar Valdés de Brasil, que te comenté. Oscar era Cacho Valdés, y era un muchacho que iba a grabar con León Gieco y estaba en la droga, dejó la droga, después vino otro más, Osvaldito Arias. Se armó un grupo de jóvenes, pero tremendo, tremendo, te los puedo nombrar a todos. Tito Arquiel cantaba, Rodolfo Duré cantaba, Oscar Valdés cantaba, Osvaldito Arias cantaba, las hermanas de Zuli cantaban. No, era una... Osvaldo Riverol, mi primer presidente de jóvenes, Pastor Osvaldo Riverol, ya está con el Señor, cantaba. Carlos Suso, no había uno que no cantara ahí. Yo era, no existía, pero ¿cuál era el motivo? Era gratitud, alabar a Dios y decirle a los demás quién era Cristo para nosotros. Entonces salíamos después por las villas de Buenos Aires, las favelas de Brasil, y que sos de Argentina. Entonces este ministerio comenzó ¿dónde? Y teníamos anexo en Villa Caraza, en Villa Fiorito, capaz que alguna vez me crucé con Maradona, que era chiquito, que era y nunca nos cruzamos. Bueno, hay Villa Fiorito, Villa Caraza, La Salada, Ingeniero Budge, Villa Diamante, donde salió Ricardo Montaner. Todos esos lugares, calles de tierra, tú sabes, de Villa Miseria, yendo por la calle cantando con la guitarra, a veces nos tiraban huevo y predicando casa por casa, haciendo campañas evangelísticas, en la plaza de la estación Lanús. La otra vez hablé con un pastor que ahora está de pastor en Los Ángeles, California, Jorge Ribaltowski, y me recordaba, ¿te acuerdas, Marcelo, cuando íbamos a la plaza de Lanús? Porque habla todo así, y cuando vea el video se va a acordar, Jorge Ribaltowski, ¿cómo estás, amado? Y ahí íbamos con un radiograbador que yo tenía grande, Sharp, y le poníamos un micrófono y ahí cantamos y predicamos. El grupo Alegría, unos con acordeón, la gente se acercaba y los terminamos evangelizando. Tremendo. Y también en los colectivos, me imagino, yo me acuerdo... Los trenes. Arriba del colectivo. Marcelo, los trenes, los colectivos. Hola, ¿cómo le va? Buenos días. Queremos hablar algo muy lindo. Somos un grupo de jóvenes cristianos. Que Dios cambió nuestra vida. Te queremos decir esto. Y cantábamos. Y después íbamos repartiendo folletos a las chicas y evangelizando uno por uno porque la gente se interesaba. La gente le importaba. Y así salíamos a tirar las redes y pescábamos un montón de gente para la gloria de Dios, para extender el reino de Dios. Qué lindo, qué lindo. Me acuerdo de esos tiempos muy lindos. Ahora, decime una cosa, ¿cómo fue que una persona que cantaba arriba de los trenes, arriba de los colectivos, en las favelas de Argentina, cómo fue que se convirtió internacional? Por el propósito de Dios. Es un paso muy grande. Cuando yo me consagro a Él, que me habla a los pocos años, con 18 años, hay un encuentro ministerial muy fuerte que acepto el llamado de Dios, heme aquí, Señor, envía a mí. Tú sabes cuando es eso que pasa fuerte. Y me dijo, Marcelo, ocúpate de mi negocio. Así fue. Dios me dijo así, hasta hoy día lo recuerdo y se lo digo a muchos jóvenes y a la gente. Me dijo, Marcelo, ocúpate de mis negocios, que yo me ocupo de los tuyos. Ocúpate de mis negocios, poneme a mí primero, ¿no? Como dice la Biblia, busca primeramente el reino de su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Así que busqué primeramente su reino, poneme a mí primero, ocúpate de mis negocios, que es la gente, las almas, y yo me ocupo de los tuyos. Y cuando vos sabés que dice el dicho, el que invita paga. Así que Dios no es deudor de nadie, paga muy bien. Y así comencé y empecé a orar por algo que era, Señor, quiero la locura. Aparte que no era cantante, vamos a hablar claro, no era que yo venía cantando y todo el mundo me decía, uy, qué bárbaro, qué cantante, que esto, que el otro. Hubo un toque en mi vida que fue cuando volví del servicio militar. Me acuerdo que estaba cantando una canción de Juan José Churruarín, después de hacer la colimba, el servicio militar obligatorio de Argentina. Y yo estaba cantando una canción de Churruarín que voy a cantar un pedacito ahora, y la hermana del pastor Eduardo Duré, la hermana Norma Duré, que creo que está en la provincia de Mendoza, me gusta decir los nombres porque a mí me gusta honrar a la gente, estaba en un primer piso y tuvo un encuentro así con la presencia del Espíritu Santo, la toca, la quebranta. Dice, ¿quién es la persona esa ungida que está cantando? ¿Quién está cantando? Entonces baja del primer piso y va al subsuelo que teníamos como un balcón y me ve a mí. Dice, no puede ser, es Marcelo. Y entonces cuando termina la reunión, se me acerca y me da el testimonio y me dice, Marcelo, vos no estás igual, vos no estás cantando como antes. Y claro, era el toque de Dios, tú sabes, como le pasó a Jacob, que dijo, no te dejaré hasta que no me bendigas, y el toque de Dios en Jacob lo dejó rengueando, y yo tenía, no una renguera, tenía algo que pasó, algo, te mete la unción Dios, te mete te pega la presencia. Y la canción que canté en ese tiempo, si te interesa, ¿te acuerdas de Juan José Churruarín, el famoso pastor que era el trovador de Dios, que hizo unos boleros maravillosos, pastor de una iglesia gigante en Goya, en la ciudad de Goya, en la provincia de Corrientes? Y yo canté esta, dice así.
Me ha vestido de blanco mi Jesús, yo que tan indigno soy, llegué hasta Él. Me envolvió con su ternura y su calor, su mirada cariñosa me llamó, y al pasar junto a mí el Salvador, tembloroso me acerqué para llorar, porque mi alma entristecida del ayer, solitaria y vencida ya sin fe, en los brazos amorosos del Señor halló la paz. Un pedacito nomás de un temazo, me ha vestido de blanco. Había unos temas de él, pero tremendos. Y tuve el privilegio de conocerlo cuando fuimos a Brasil, a San Pablo, al Congreso de Comiván 87. No sé si vos en ese tiempo estabas convertido o estabas en el camino del Señor. No, pero ese movimiento no lo escuché. Comiván es el Congreso Misionero Iberoamericano, internacional, mucha gente. Ahí conocí a Edson Queiroz, de la Iglesia Bautista de San Pablo, no sé si sigue vivo, un tremendo predicador, escritor de libros. Debo tener por ahí algunos de sus libros todavía. Y fuimos ahí a Comiván 87, yo ya había grabado, canté, y en el avión lo conocí a Churrarín y le expresé todo lo que era, me invitó a su iglesia y todo después. O sea, algo hizo. Cuando Dios tiene un plan, un propósito, tú sabes, Marcelo, te digo Marcelo para andar con el pastor. Dios comienza a obrar de tal manera en su agenda cada cosa, las conexiones con las personas, el lugar, llevarte a un lugar, sacarte gente que no corresponde, meterte gente que sí. Nos hicimos muy amigos en ese tiempo en la campaña de Gigi Ávila, que hasta canté sin tener nada grabado, con Eduardo Santoro. Ahí nos conocimos con Eduardo Santoro. Y así fue como empezó todo. 77, pasó el año, pasaron casi 10 años desde los sueños compartidos con estos hombres de Dios, con estos jóvenes que tenemos inquietudes. Y entonces Dios me conecta con... en el año 85 en la campaña de Anacondia también canto en la ciudad de Rosario, sin tener nada grabado. Dios me lleva a Rosario, desde Buenos Aires, Lanús, a la ciudad de Rosario, y ahí conozco y tengo a mi gran y principal mentor de mi vida, el pastor bautista, pastor Samuel Osvaldo Libert. Samuel Libert, varias veces presidente de la Convención Bautista, un hombre vanguardista, un hombre con una visión tremenda. En ese año era una iglesia de 1500 miembros, una iglesia bautista, iban los pentecostales a escuchar de él, un hombre con una sabiduría tremenda. Y esa fue mi plataforma de lanzamiento para que el año siguiente grabara. Ahí conozco a Polo Negrete, y hablando dice, oye, qué bueno, tú cómo cantas, que estaba Miguel Cejas también ahí en las campañas de Anacondia, en la ciudad de Rosario, miles de personas. Y le dije, mira, ¿estás pensando en grabar? Sí. Oye, ¿por qué no te comunicas con Emilio Valle, que yo he grabado? Emilio Valle en ese tiempo era el productor musical de Sergio Denis, que de hecho era el productor musical y el encargado de toda la banda y la orquesta de Sergio Denis cuando sufrió el accidente que se cae al foso del cine teatro en el que estaba, en Tucumán, y después al año sabemos que falleció Sergio Denis. Entonces componías, hacía arreglos a Sergio Denis, a Pimpinela, Guillermo Guido, Valeria Lynch, María Marta Serralima, y yo decía, no tengo dinero. O sea, la verdad que no tenía dinero, no tenía forma de hacerlo, pero aún así, después es otra historia, cómo Dios proveyó y cómo Dios abrió el camino para eso. Antes había grabado unos meses antes Eduardo Santoro, él me lleva al estudio donde grabó, no con su productor, sino que con Emilio Valle, que en ese momento hizo un arreglo con este productor musical, y grabé la primera producción. De pronto, acordate que no había internet, no había redes sociales, no había nada. Era el boca a boca. ¿Escuchaste el cassette que sacó un tal Marcelo Patrón? Y empezó Uruguay. El cassette fue en menos de un año a Uruguay, a Chile, a Paraguay, a Bolivia.